Muy buenas tardes con todos los que... se me fue. Dale. Muy buenas tardes con todos los que escuchan. Estamos en esta ocasión siguiendo pues con la seguidilla de entrevistas para armar y rearmar pues la historia del rock trujillano. Y en esta ocasión tenemos al multifacético Wallo Moscol, participante pues de muchas bandas como Psicoterapia, Basura, Extraño Deseo, Cofradía, Creacuervos, Nada, Anarquistas de Mamá, Azulejos, y podría continuar, pero tenemos que seguir con la entrevista. Él nos va a hablar un poquito de la existencia que ha tenido en estas bandas, cómo es que se desenvolvió, cómo es que las bandas también se desenvolvieron frente a la escena. Y bueno, vamos planteándole la primera pregunta para que él también salude y pueda pues respondernos. La primera pregunta que te voy a plantear, Wallo, es ¿cuáles fueron tus aproximaciones primero con la música? ¿Cómo te iniciaste en la música? ¿Cómo es que de repente, si algunas influencias te puedes hablar por allí, comienzas en este ámbito musical y sobre todo en el mundo underground, no se puede decir, en la escena musical trujillana? Bueno, gracias Eder por la entrevista. He visto que has hecho entrevistas a bastantes amigos, conocidos, ¿no? De lo que podríamos denominar la escena, ¿no? La escena trujillana. Yo en realidad no tuve un acercamiento como la gran mayoría, ¿no? Cuando yo conozco a la gran mayoría de compañeros, de amigos, realmente tienen una formación musical muy, muy importante. En mi caso, no fue así. Yo tuve dos acercamientos que yo en ese momento consideraba muy, muy difíciles de que sean masivos, ¿no? No tenía todavía en mi radar la palabra subterráneo o underground, pero para mí algo que marcó mucho como una impronta fue el tema de la música clásica, ¿no? Yo viví en la sierra, nací en la sierra y en Huaraz, pero me crié en un pueblito que se llama Recuay. Y ahí escuché, entre lo que sobresalía era el huayno básicamente, ¿no? Que era todo el día, y no comulgaba mucho, probablemente por la edad, con las letras que no tenían mucho que ver con lo que uno sentía en la niñez o en la pubertad, pero fue ahí donde yo encontré, por ejemplo, en un cassette de mi madre de música clásica, realmente algo que me voló el cerebro, ¿no? Y pude encontrar, Manuel de Falla, Chopin, un montón un compilatorio que ella se había comprado. Para mí eso fue realmente la piedra de toque. Y para mí eso era lo subterráneo, porque nadie lo escuchaba donde yo vivía, nadie escuchaba eso, ¿no? Más que eso no tenía acceso. Luego, a la edad de 11 años, antes, ¿no? 10 años, fue mi segundo acercamiento con la música así tan potente. Igual, dominado por la chicha básicamente, por el huayno que había, y yo todavía no comulgaba con esos sonidos. Y buscando en la radio, porque en la sierra no había señal de televisión, había radio, y jugando con las frecuencias SW1 y SW2, me acuerdo. FM se sabía poco del FM, AM también, y en SW1 encuentro una emisora, ¿no? La BBC de Londres, y había un especial de un grupo que yo no sabía ni cómo se llamaba. Lo único que escuchaba, la locutora que hablaba en inglés de una manera muy, muy emocionada, casi lasciva. No comprendía yo todavía ese sentimiento a esa edad, pero la única palabra que se me quedó era Queen, ¿no? Y esas notas que para mí fueron igual un boom en el cerebro, ¿no? Y eso fueron 2 horas de ese especial. No escuché más de música hasta que yo llegué a Trujillo a los 11 años, y el resto fue escuchar algo de radio, básicamente, ¿no? Cuestiones que todos escuchaban, pero que no me habían pegado de esa forma, ¿no? Estos 2 momentos que recuerdo así muy, muy, muy fuertes en mi educación musical, y que fueron muy pequeños, ¿no? Imagínate, 2 horas sin derecho a réplica, porque no volví a encontrar la emisora,
Eh, y luego, a partir de ahí, pude escuchar lo que para mí hasta ahora no significa underground ni subterráneo, porque yo conocí gente que me educó en ese camino y era básicamente mucha gente, y no lo consideraba yo underground, porque era muchísima la gente que escuchaba esa música, ¿no? Y eso fue a los 15, 16 años que encontré a los Psicoterapia, que ahora son Cultura y antes fueron Cultura Urbana, ¿no? Este grupo de Reinaldo Peña y otros compañeros, que ellos me interceptan en el camino. No recuerdo si Reinaldo y alguien más. Y yo no sabía nada de música, estaba aprendiendo a tocar algo de teclado, y me interceptan en el camino y me dicen, oye, vemos que tienes un teclado, ¿no te gustaría tocar con nosotros? Y un poco asustado que un desconocido te intercepte y te diga eso. Acepté, fui a la casa de ellos, y ahí empezó mi acercamiento con la escena trujillana, ¿no? En 1993, más o menos, finales del 93, y ahí fue para mí, pues, un acercamiento a todos los ritmos que nunca antes había escuchado, ¿no? O sea, yo recién a partir de los 15 años he aprendido qué cosa es el rock, las vertientes del rock, etcétera, ¿no? De la mano de la psicoterapia inicialmente. Psicoterapia ya estaba formado cuando tú te añades. Sí, ya estaban formados, tenían toda la formación, tenían temas ya hechos, tenían 5 temas muy cuadrados, muy bien hechos, y estaban en ese momento definiendo su nuevo nombre, ¿no? Ya estaban pensando en cambiarse de nombre, ya tenían el nombre definido de Cultura Urbana y querían presentarse, se iban a presentar, ya tenían fecha en un concierto en el OVNI, era un local frente a una comisaría, o que estaba arriba de una comisaría, en el Recreo, y los Cultura ya tenían todo armado, pero me parece que les faltaba, tuvieron ahí alguna dificultad con algunos de sus integrantes, y yo tenía poco tiempo, me parece que 3 semanas para iniciar el concierto, para adecuarme. La exigencia fue muy dura, yo no sabía tocar, pero ellos me enseñaron muy pacientemente, querían que toque el teclado, querían que toque el bajo, querían que haga coros, ¿no? No pude, fue una exigencia muy, muy, muy fuerte. Fui a ensayar con ellos, luego ya no me buscaron tampoco, y nada, cada uno siguió su camino. Yo fui a ese concierto, ¿no? Se presentaron, y para mí fue también una revelación que sea algo tan bien hecho, con tanto corazón, y que sean temas propios, que sea un sentimiento tan poderoso. Para mí fue realmente revelador, ¿no? Como parte del público, ya lo había vivido semanas antes como parte del grupo, pero que no prosperó, ¿no? Pero ahí se presentaron ya con el nuevo nombre, ¿no? Cultura Urbana. O sea que en el 93 Psicoterapia se convierte en Cultura Urbana, en el 93. Sí, 93, inicio del 94, me parece. Por ahí va el tema. Perfecto, justo mi siguiente pregunta iba por ese camino. Veo que has participado en bastantes bandas. ¿Podríamos ir agrupándolas por años, cronológicamente? Por ejemplo, ya me dijiste Cultura Urbana. Bueno, no participaste en Cultura exactamente, pero Cultura 93. Luego veo a Basura, Extraño Deseo, Cofradía. ¿Cómo vamos a ir agrupándolas estas bandas? Claro, luego de ahí ya me quedé un poco picón, ¿no? porque vi que lo disfrutaba mucho, se disfrutaba mucho en el escenario. Ahí vi también en el escenario a Carlos Asalto, el de los Contras, ¿no? También me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, de que hicieran música propia, que lo hagan con tanta entrega. Para mí fue impactante, ¿no? Me caló mucho, y bueno, yo quise recrear esa sensación conmigo y con quien quisiera unirse. Y bueno, yo ya estaba en los primeros años de la universidad, y nos juntamos con un par de amigos, con Emilio Vázquez y con Carlos Rodríguez, y formamos un grupo, ¿no?
no sabíamos tocar absolutamente nada. Mi único entrenamiento eran estas 2 semanas con la cultura urbana. Emilio no sabía nada, Juan Carlos tampoco, pero daba igual, ¿no? Daba igual. Lo que queríamos era sentir lo que ellos sentían, lo que estos amigos sentían en vivo, en concierto, y tener esa posibilidad también, ¿no? De recrear nuestras vivencias, básicamente. Lo hacíamos mal, terriblemente mal, pero amigos de la universidad nos invitaron también, Douglas, me acuerdo, Douglas Mendoza, a tocar en uno de sus conciertos. Los conciertos básicamente eran en casas, ¿no? En la casa de Douglas, en garajes, en cocheras, donde sea, ¿no? Básicamente. Pero por un amigo en común, Douglas nos invita y nos dice, oye, va a tocar mi grupo, ¿no? Extraño. Y bueno, si quieren toquen, ¿no? Y tocamos. Fue la primera, no teníamos un nombre, y el amigo, un amigo, muy buen amigo, que es hermano de David Novoa también, Luis Antonio Novoa, el Tuco, muy amigo nuestro, nos escuchaba y nos decía, ustedes están mal, deberían retirarse de esto, terribles. Y él nos bautiza a ese nombre, ese día con un nombre, ¿no? Nos pone Basura, ¿no? Ustedes suenan a eso, pero les digo, pero Basura, estábamos tristes, un poco paliseados. Pero dicen, no es por lo que ustedes creen, ¿no? Son siglas. Basura es va de banda, su de subte y R de rara, ¿no? Banda subte rara, Basura. Nos quedamos con ese nombre. Creo que tocamos una vez más y ensayamos, y luego se fue. Las cosas también se daban. Lo que me llama mucho la atención era que las disoluciones de las bandas no eran tal, ¿no? Básicamente no decías ya terminamos, o hasta acá queda la cosa, sino sencillamente cada uno seguía haciendo sus cosas, y si te veías de nuevo podías volver a tocar, o como que no. Y en este caso sucedió así. Ensayábamos, pero ya se iba diluyendo este sentimiento. Y a la par a mí justamente me contactaron los Extraño Deseo, que en ese momento también me parece se llamaban Espergesia, y estaban en esa definición de nombre también. Pero ellos ya tenían temas hechos, ¿no? Y necesitaban un bajista, porque iban a abrir un concierto para Leucemia, un grupo que yo nunca había escuchado, un grupo de Lima. Y nada, y me dicen, oye, ¿quieres tocar? Sí, bueno, únete y vamos a ensayar, ven a mi casa, practicamos los temas, y ahí fue otro mundo, ¿no? Igual que con el de psicoterapia, fue aprendizaje musical con ritmos muy latinos, muy, muy enérgicos, muy alegres, como el ska, el reggae, etcétera. Con los Extraño Deseo también el aprendizaje musical fue del lado de la ternura, ¿no? Del mundo interior, muy sensible, ¿no? Tenemos unos muy, muy, muy grandes amigos también, me enseñaron muchísimo, con mucha paciencia también, y también estuve un tiempo con ellos, creo que un concierto nada más, pero el resto en la casa de Douglas, con Miguel Palza, sentados en los parques, él enseñándome los temas o dándome música para escuchar, ¿no? Para educarme musicalmente. Y a partir de ahí yo tenía, ya se me habían abierto una serie de portales, vamos a decir así, porque empezaba a escuchar música de todo tipo, cosa que nunca había hecho en mi vida, ¿no? Hermano, disculpa que te corte rapidito. Esta experiencia con Basura y bueno, con Espergesia, que después el Extraño Deseo, ¿en qué año fue? Con Basura fue el 94. Y con los Extraños también, finales del 94 hasta el 95, ¿no? Extraño continúa hasta ahora, por ejemplo, ¿no? Claro. Ha tenido varios cambios. Douglas Mendoza, uno de los creadores, vive en Lima. A veces lo encuentro por la calle, me muestra sus nuevos temas, me los comparte. Y yo creo que, por ejemplo, bueno, con todas las personas que me he topado en Trujillo,
personalmente yo creo que son literalmente unos genios, ¿no? Literalmente, por la profundidad de sus temas, la calidad de sus composiciones, la inmediatez con que lo hacen, ¿no? Yo he visto los procesos creativos de muchos de ellos, o sea, es alucinante, ¿no? Tienen una capacidad creadora que a mí me dejaba pasmado y me dejaba encantado de poder ser parte de ellos, ¿no? Yo por lo general no aportaba mucho, ¿no? Hacía lo que me decían, ¿no? Para mí era alucinante porque era experimentar al grupo que me entusiasmaba desde dentro, ¿no? Tal vez el tocar el bajo, la guitarra era la excusa para estar dentro del grupo, ¿no? Cosa que me siento muy, muy agradecido por eso, ¿no? De haber gozado a los grupos que me gustaban en ese momento desde dentro, ¿no? Estando con ellos, básicamente. Espectacular. Y después del 94, bueno, perteneciste a Basura, que fue una banda, digamos, de transcurso rápido, de cierta manera también con Extraño. Luego aparece Cofradía. Claro, Cofradía justo también aparece a inicios del 95, mediados del 95. Cofradía es una de las bandas que más duración tuvo, en la que yo estuve hasta el 99 más o menos, finales del 99, y a la que más cariño le tengo, ¿no? Porque ahí sí en Cofradía me permitió explorar todo, absolutamente todo a nivel musical, ¿no? Experimentamos con lo que en ese momento yo no sabía cómo llamarle, ¿no? No tenía todavía los códigos musicales, las etiquetas que se sabían usar o que muchos de los compañeros tenían. Mi formación realmente musical fue en ese momento, pero empecé a tener mucho contacto con distinto tipo de música y pudimos hacer cosas con Cofradía como fusionar guayno, chicha, música electrónica, noise, pop, punk. No sabíamos que era punk, pero lo tocábamos. Todo, absolutamente todo, ¿no? New metal, absolutamente todo. Mezclábamos los efectos. Era alucinante realmente. Podíamos estar 4 horas, levantábamos la mirada y seguíamos viéndonos. Y era... Nunca he sentido tanta emoción, tanta explosión, ¿no? Tanta vivencia como con Cofradía. Y lamentablemente éramos una de las pocas de las bandas poco escuchadas incluso por los amigos de la escena, ¿no? Nos ponían al principio, siempre abríamos, y cuando abríamos pues habían 5 personas, 10, 15, no más. Luego ya venían las bandas con más punche, ¿no? Con más tiempo o más llegada, ¿no? Más llegada, Demencia. Mismos Criacuervos, que luego de unos años también pues, formé parte, pero nada, anarquistas, pero Cofradía para mí significó así hasta ahora, ¿no? Nunca nos disolvimos tampoco, cada uno tomó sus caminos, sus rumbos. Si nos volvemos a encontrar probablemente hagamos algo, nos seguimos comunicando también, pero yo creo que es una de las bandas poco comprendidas en esa época, y vuelvo a escuchar algunas cosas que tenemos, que están grabadas en bajísima calidad, pero bueno, por ahí algún video en YouTube, pero siguen siendo para mí hasta ahora de avanzada realmente, ¿no? Realmente de avanzada, pese a que no había mucha complejidad en la armonía, pero sí en la melodía, ¿no? La melodía era muy, muy extrema, ¿no? Muy de experimentación. Y quizá este grado de fusión haya hecho que de repente la percepción de los demás no sea muy buena. Sin embargo, desde su punto, ¿no? Creo que, bueno, tú como músico, tantas combinaciones de géneros las que acabas de mostrar, de decir, obviamente lo siente un poco especial, ¿no? Quizá por ese.
Muy bien, Exacto. cofradía entonces aparece, digamos, en este caso para ti como un punto combinatorio, rítmico, hablando. Y luego, pues, aparece Criacuervos. Ya habíamos hablado un poco de Criacuervos en la entrevista anterior con los juegos, pero para ti, desde tu punto de vista, ¿cómo lo viviste? Claro, yo del 95 al 99 estaba Cofradía y Los Cuervos aparecen 2 años después de Cofradía, el 97, y finales del 97 hasta el 99, inicios del 2000. Los Cuervos fue la gran masificación, ¿no? de toda esta época que yo pude disfrutar. Fue realmente un atisbo a la fama, ¿no? Esta, eh, esta posibilidad o esta sensación que nunca la había sentido yo, ¿no? con otras bandas, ¿no? Gente que te seguía, que te invitaba, que quería estar contigo, que te hablaba, que te seguía, ¿no? Que te buscaba. Fue muy potente la reacción. Gente que se formaba en grupos, que no tenía que ver con la escena, ¿no? Pero que estaba ahí pendiente de Los Cuervos, de qué sacaba, qué hacía, ¿no? Que nos ayudaba, etcétera, ¿no? Para mí fue también muy importante, ¿no? Como te comenté la vez pasada, como se los comenté, tampoco ahí mi aporte fue a nivel musical, fue mucho, porque ya estaba todo armado. Tal vez por ahí algunos ritmos un poco más sabrosos, ya con un poquito más de experiencia en el bajo, ¿no? Con un toque más latino, para darle un poquito más de sabor, pero las notas seguían siendo las que ellos me las habían dado, ¿no? Tal vez esto del tiempo, como le dicen ahora, el groove, era el aporte, pero más que eso, nada. Básicamente era eso de disfrutar también con ellos desde dentro, porque yo los veía ya como un grupo completo, ¿no? Si yo no estaba, tampoco iba a significar eh, nada, creo yo, ¿no? Porque ellos ya lo tenían completamente claro, ¿no? Pocho también, ¿no? Me parece otro genio, ¿no? Con cada persona con la que yo me he topado, con Cofradía Coco Quirós, ¿no? Con Extraño Deseo Douglas o Miguel, con Psicoterapia o Cultura Urbana Reinaldo, con Criacuervos Pocho, ¿no? La hondura de sus letras, la composición, ¿no? Para mí era un deleite escucharlos. Era como estar bendecido por tener esa posibilidad de, de tenerlos frente a ti, que te muestren sus temas y de que te inviten a ser parte de su genialidad, ¿no? Yo lo único que tenía que hacer era estar ahí, ¿no? Nada más. Aparece Criacuervos, bueno, como señalas, pues un boom, ¿no? En este caso, primero en cuestión de género musical y también creo como fundamental para la escena trujillana. Otra de Uh-huh. las bandas que la gente siempre recuerda es Nada. Y me doy con la sorpresa, bueno, te voy a ser sincero, al principio no sabía que había formado parte de Nada, hasta después de la entrevista con David, y me dice Uh-huh. que habías estado allí, es más, tiene un concepto muy bueno tuyo. Y cuéntame un poquito de Nada. Sí, los Nada aparecieron también por mi casa. En realidad mi casa se convirtió en un punto de encuentro de varios grupos, amigos, ¿no? Y también apareció por ahí José Carlos Zorrillo, con quien me había visto en algunos conciertos, me presentó a David, y así también el encanto fue inmediato, ¿no? Igual que con los otros grupos, fue inmediato, porque era otra faceta que descubrir, ¿no? Otros sonidos que experimentar. Yo no sabía hasta ahí, no manejaba, ¿no? Hasta ahora recién que estoy manejando ciertas etiquetas para poder diferenciar los estilos, los ritmos. Pero en ese tiempo no sabía que era el punk, por ejemplo, ¿no? Ellos hablaban de unos tales de Ramones, Sex Pistols, etc. Yo no sabía nada de eso. Yo tocaba nada más. Me decían más rápido, lo hacía más rápido.
eh, ahora que converso contigo, en realidad me percibo como un buen obrero, ¿no? Entonces me decían hazlo más rápido, lo hacía más rápido. Pero la sensación era la misma que con los demás grupos, ¿no? Ese nivel de conexión era poderosísimo, ¿no? El mismo nivel con todos. Había en esos momentos de éxtasis realmente, ¿no? De una vivencia plena, algo que en esos momentos no sabía cómo definirlo, y luego ya a través de distintas lecturas, acercamientos a otro tipo de información, se puede definir como vivir el aquí y el ahora, ¿no? Ese sentimiento o estas técnicas mentales que ahora se tratan de realizar, que es la meditación, el mindfulness, todo esto que está ahora de moda en el tema de la autoayuda. Yo recuerdo haberlo vivido muy intensamente con cada uno de estos grupos, ¿no? Siendo importante en todos los grupos, con Nada también fue otro tipo de aprendizaje musical y sobre todo vivencial. Fue otra vertiente, que era como experimentar cada sentimiento con un grupo, ¿no? Con los Cuervos era experimentar la fuerza, incluso la agresión, ¿no? Con Cofradía era experimentar sin sustancias psicotrópicas, era experimentar, ¿no? Porque era puramente musical, ¿no? Cofradía era un grupo muy sano, ¿no? Muy zanahoria, hasta ahora. Pero era experimentar esa sensación de estados alterados a través de la música, ¿no? Con los extraños deseos, experimentar la ternura, ¿no? Y con los Nada era experimentar la alegría total, ¿no? Era un estado de estar alegre todo el tiempo, ¿no? Era un estado de éxtasis que recién puedo incluso tratar de explicarlo, ¿no? Uno paraba súper alegre y creo que contagiaba esa alegría, tanto así que era fácil hacer amigos, era fácil establecer contacto con personas, prestar cosas. Yo prestaba mis cosas, me prestaban, ¿no? Era un clima muy agradable, ¿no? Con los Nada, ¿no? Y como te digo, Bueno, con cada... Sí, dime. me llama la atención bastante, justo es creo que lo que intentas explicar. Bueno, obviamente uno escucha en YouTube, escucha también en páginas donde encuentra la música para descargar, eh, escuchas Extraño Deseo, Cría Cuervo, Cofradía, Nada, todos de géneros realmente muy distintos. Y cuando tú me señalabas pues que habías participado en todas esas bandas, cuando me voy enterando también, la pregunta que se me hacía era, bueno, o que me imaginaba primero es qué tan plástico eras tú como para adaptarte a estos ritmos, ¿no? ¿Se te fue complejo en realidad o cómo fue esa situación? No, en realidad, ¿no? Porque a raíz de tu pregunta me surge la posibilidad de explicarlo como que el pretexto realmente era la música, ¿no? Y yo desde mi lado, el aprendizaje realmente ha sido emocional, ¿no? He aprendido a expresar mis emociones, a identificarlas, a maximizarlas, a evitar las más nocivas, o ¿no? a experimentarlas, ¿no? Y el pretexto ha sido la música, ¿no? Y creo que para mí eso ha sido lo secundario, ¿no? Y es por eso que yo no me hacía paltas ni me hago paltas por estar escuchando o estar tocando tal o aprendiendo tal o cual ritmo, ¿no? Tal o cual género. Eso era indiferente, ¿no? Para mí lo esencial era la convivencia, ¿no? Y el aprendizaje emocional, ¿no? Y la solidaridad también que encontré con las bandas, con el público, ¿no? Imagínate 30 personas yendo por 2 años, más de 700 días, todas las noches, a la Plaza de Armas, ¿no? A conversar, ¿no? A pasar el tiempo, a escuchar qué era lo que tenía que decir alguien,
¿no? Y era así, ¿no? No bajaba de 20, habían 30 veces, ¿no? Y era así todos los días, ¿no? Y era realmente un sentimiento de pertenencia, ¿no? De comunión, y aparecía indefectiblemente el sentimiento de permanencia, ¿no? Querías permanecer, porque te sentías parte de eso, ¿no? Y la música en realidad ha sido una excusa en mi caso, ¿no? Una excusa para disfrutar de este grandioso grupo humano, ¿no? Ah, excelente. O sea que más que musicalmente para ti, lo fundamental de haber participado en tantas bandas fue el hecho humano, ¿no? Es lo que estoy identificando. Sí, y creo que por eso es que también nos despreocupamos de registrar, ¿no? O de dejar algo, ¿no? Con algunos sí, pues grabamos, con los Cuervos grabamos por ahí un demo, ¿no? Entramos a un estudio, con los Nada, tenemos varios cassettes por ahí. José Cruzado, Pepito Cruzado, era el que registraba todo de los conciertos en vivo, con Cofradía también, con todos. En realidad no estábamos muy preocupados por la trascendencia o el dejar algo o perennizar. Estábamos muy metidos en vivir el presente, ¿no? Muy metidos en eso. Tanto que eso nos absorbía de las demás obligaciones, ¿no? A nivel universitario, varios terminaron perdiendo sus carreras, ¿no? O aplazándolas, o perdiendo ciclos, etcétera, ¿no? Porque en realidad era arrollador ese sentimiento de comunión, ¿no? Te podías encontrar a alguien, te hacías amigo, conversabas, te invitaban a sus casas, compartías la intimidad familiar, ¿no? Un cumpleaños de alguien, por ejemplo, del hermano, de la hermana de alguien. Para mí eso fue alucinante, que te abran las puertas de sus hogares, que te inviten a almorzar, a desayunar, que puedas quedarte a dormir en la casa de estas personas, sean del público incluso, ¿eh? Del público, o sean compañeros de la banda, no tiene precio, ¿no? Para mí eso es lo que ha quedado, básicamente, ¿no? Después aparece una de las bandas, y además aparte quería hacerte unas preguntas extra, ¿no? Aparece un Anarquistas de Mamá, no la primera banda que tiene un integrante mujer, no, pero sí quizá una de las más reconocidas en la década de los 90. Para ti, bueno, en primer lugar, ¿qué aprendiste en esa banda? Si se puede saber cuándo se fundó también, y especialmente lo segundo, ¿cómo se comportó, si está bien decir esa palabra, la escena frente a tener una integrante femenina, especialmente la voz, que es casi siempre lo que la gente observa en primer lugar, frente pues a este proceso, ¿no? Bueno, en ese tiempo no había mucha potencia en cuanto al feminismo como tendencia, pero que suceda algo así. Sí, con Anarquistas también fue en el 98, ¿no? Duró del 98 al 2000. Y es ahí donde se van juntando mis experiencias con Cofradía, con Cuervos, con Nada, con Anarquistas. Tenía que repartir mis tiempos entre todos ellos. Pero yo creo que a raíz de que no existían estas dicotomías, no existía la dicotomía feminismo, machismo, no lo teníamos en el radar, y no había esa polarización, no había tampoco aversión, nunca lo sentí. A mí había entusiasmo, ¿no? Todos querían estar, muchos de los compañeros querían estar cerca del grupo, bueno, por la cantante y sus amigas, Lisette Uceda, Lichi, la cantante. Fue muy grato, ¿no? Fue muy acogido, en principio fue un poquito llamativo, pero las letras no las hacía Lisette, las hacía otro gran amigo, Alexei Chacón, ahora está en Alemania.
Alexei hacía la música, nosotros la mejorábamos, traía las letras hechas ya, ¿no? Lisette era la que las decía, las cantaba. No era cantante tampoco, ¿no? Pero era ese sentimiento con todas las bandas, ¿no? de inmediatez, que si querías expresar algo lo hacías sin complejos, con ganas, y siempre eras bien recibido. Anarquista de Mamá fue muy, muy, muy bien recibido, ¿no? Tocamos dos o tres conciertos. Un concierto que organizamos con David Novoa vendimos muchas entradas, recuerdo, pero tuvimos que devolver las entradas, pero solamente tocó Anarquista de Mamá. Abrió, tocamos, llegó la policía, cerró el concierto, la gente entendió, devolvimos parte de las entradas, les explicamos que había que pagar los equipos, pero era así, ¿no? Cada concierto tenía una anécdota, cada concierto era motivo de risa o de enojo, pero sí, había mucho, incrementó también el público femenino, ¿no? Anarquistas, porque iban a ver, obviamente, a esta amiga, ¿no? A Lisette. Excelente. Mira, bueno, realmente tengo conocimiento que había otra banda anteriormente que inmiscuyó, en este caso, integrantes femeninos a la escena, pero no son muchas en realidad. Así que, bueno, hacer un hincapié en eso es muy, muy interesante. Para terminar con esta lista de bandas a la cual perteneciste, bueno, no sé si se me escapa una, pero por lo menos la última apuntada es Azulejos. ¿Cómo fue tu estancia ahí? ¿En qué año fue, sobre todo, también, ¿no? ¿Qué sucedió? Azulejos fue a inicios del 2000. Me buscó uno de mis grandes amigos, que a partir de ese momento se convirtió en uno de mis grandes amigos. Antes yo lo veía y lo vi en el año 92, 93 me parece. Pasaba también caminando por la avenida Larco, me parece, la avenida América, y escuché un ruido y me llamaba mucho la atención, me detenía y veía o escuchaba, y escuché a un grupo trujillano, ¿no? Se hacía llamar Ego Enigmático, ¿no? Y estaban tocando, yo no los conocía, me detuve un rato, no me gustó realmente, no me gustó, pero ahí identifiqué a algunos de las personas. Una de las ventajas que tengo es que se me graban muy pronto los rostros, ¿no? Veo a alguien, ¿no? Y lo puedo recordar con mucha facilidad. Y ahí se me grabó el rostro de Luis, ¿no? Imagínate, después de cerca de 7 años, Luis me ubica, y lo reconozco, ¿no? En cuenta de Ego le dije pues que nunca hice el esfuerzo en escucharlos, en que me agraden. Se reía. Luego hemos terminado tocando temas de Ego, ¿no? Ya aprendí a digerirlos. Pero con Azulejos, también él ya tenía formado los temas junto a Tito, no recuerdo ahorita el apellido de Tito y Alejandro Castillo, su primo. Alejandro era el bajista, había tenido que viajar, se quedaron sin bajista y decidieron buscar a alguien, ¿no? Y el más activo y el que tenía la casa disponible era yo, ¿no? Para ensayar. Y también se forjó una amistad muy, 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 muy importante que hasta ahora perdura, ¿no? Hasta ahora, para mí eso ha sido lo esencial con Azulejos. Se tuvo mucha repercusión, nos invitaron a muchos lugares, a Cajamarca, a Lambayeque, hemos tocado en conciertos muy grandes, gestionados por empresas de telefonía en ese momento, más de 3.500 personas, me parece que 4.000, un poco más. Era otra la volada de Azulejos, ¿no? Bastante producción también a nivel musical, ¿no? Bastante exigencia. Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora están muy, muy potentes, ¿no?
Azulejos es quizá una de las bandas más trascendentes en cuanto justo a lo que señalas, ¿no? Llegada, hasta de marketing, pienso yo. Sí. Bueno, los Cuervos en su momento tuvieron eso, ¿no? Probablemente no supieron, no supimos potenciar, pero tampoco había la necesidad, ¿no? Ni queríamos hacerlo, ¿no? Estábamos tan metidos en aprovechar el tiempo, en crear, ¿no? Éramos una avalancha de creación con todas las bandas y con Azulejos también, ¿no? Con nada, imagínate, hubo un momento en que José Carlos Zorrillo venía a mi casa y cada día traía 3 temas nuevos, ¿no? Era una seguidilla así, era alucinante, y todos los temas, y conforme pasaban los años se iban complejizando, ¿no? Al punto que ya no necesitábamos en algunos temas voz, por ejemplo, ¿no? Porque hacíamos cosas muy cercanas al jazz, ¿no? Imagínate ese nivel, ¿no? O sea, pero tampoco ya creo que la gente que estaba acostumbrada a seguirnos no tenía posibilidad de entender, ¿no? Ese cambio que era denominado punk, porque yo no sabía qué cosa era el punk, pero era rock and roll rapidito, y luego evolucionar hasta este otro ritmo que eran ritmos más complejos, y ahí también como que la cosa fue enfriándose, entre comillas, con los nada, porque cada uno empezó a tomar otros ritmos, otros caminos, igual con Azulejos, ¿no? La creación siempre ha sido muy, muy, muy potente. Luis también es un creador muy prolífico, Tito también, todos en realidad, ¿no? Todos hasta ahora, todas las personas que te menciono, todas las bandas siguen creando, estén donde estén, siguen haciendo cosas, por ahí me las comparten, por ahí las escucho, pero eso es lo que no deja de sorprenderme, ¿no? De Trujillo, de la gente de esa época, la capacidad expresiva inmensa, ¿no? Y el hecho de no alejarse nunca de la música, ¿no? Me pasaste la vez pasada las combinaciones musicales que hacías a través de los medios virtuales. Me llamó mucho la atención porque se identifican varios, bueno, desde los nombres en realidad, varios como que aspectos de la sociedad. Bueno, a mí me gustó mucho, realmente pensé en escuchar algo un poquito medio Cuervos al principio cuando me mandaste, y dije, de repente es algo de metal quizás, ¿no? Y después me dije que era una cuestión de combinaciones. Creo que el trabajo que has hecho musicalmente durante todo este tiempo que me estás narrando hace que no tengas reparos en hacer cualquier tipo de música, en combinar, en fusionar, ¿verdad? Claro, en aprender, en consumir, ¿no? Luego de mi paso por Azulejos, viajé a Tumbes, me casé, me fui a un lugar donde no se escucha nada de lo que yo venía escuchando, pero me agradó también esa estancia mucho. Tuve a mi hija ahí, y bueno, también me volví a enamorar de la cumbia, ¿no? Ahí se escucha mucha cumbia, y empecé también, ¿no? Esta suerte de arqueología musical también a meterme en esos ritmos, por ejemplo. Y luego retomé algo de lo que me había desapegado porque no lo entendía en su momento, cuando era puber o era niño, el huayno y la chicha, por ejemplo, ¿no? Y también me volví a investigar sobre esos temas, ¿no? Sobre los chapis, por ejemplo. Y nada, o sea, yo muy bien podría estar escuchando Chapis y después Nine Inch Nails, por ejemplo, y sin paltas, y no pasa nada. Y a partir de ahí es que en esta suerte de alejamiento de los amigos por las condiciones por las que te lleva la vida, es que en Tumbes me propongo hacer un proyecto muy, muy personal, ¿no? Muy íntimo, que se llama Nahualt, y experimentar con lo único que quedaba, porque no había gente con quien hacer música, con una computadora 386 o 486, creo que era muy lento. Para hacer algo de 1 minuto me demoraba 8 horas literalmente,
¿no? Era un tema así de orfebrería sonora, ¿no? Estar poniendo pedacitos de ruidos para que logren sonar de alguna manera digeribles. Y ahí justo pones que estás en contra de esos sonidos predeterminados, ¿no? Porque te señalan ya ritmos preestablecidos y no dejan nada a la creatividad, prácticamente. Claro, no, porque tú encuentras paquetes ya hechos, packs, y la idea es no sucumbir a ese deseo de usarlos, ¿no? Entonces la idea es desarmarlos y volver a rearmarlos, darles otro significado, y ese es un trabajo ahí bien laborioso, que ahora es mucho más sencillo de hacerlo, ¿no? Ahora tenemos la disponibilidad de tener una computadora, una guitarra, un teclado. O sea, yo veo a mis compañeros, a los cuervos, a todos los que te he mencionado, tienen nuevos equipos, tienen acceso, tienen los recursos, pero ya no he escuchado nada de lo que era, ¿no? O sea, la potencia con que ellos o con que nosotros componíamos en ese tiempo, creo que no la vamos a poder recrear. Y yo creo que ahí sí la precariedad como insumo es lo que ha definido esa época, ¿no? Para mí y para la gente con la que estábamos, era tan precaria las condiciones que justamente te exigían en sacarle todo el jugo a una guitarra que te prestaban, por ejemplo, ¿no? Si alguien te prestaba una guitarra porque era difícil conseguir, o sea, tú ensayabas mañana, tarde y noche hasta que te la vuelvan a pedir, por ejemplo. Si alguien te prestaba un efecto, te dedicabas pacientemente a descubrirlo. Entonces la precariedad fue un motor muy, muy importante de esa época, que luego ya en nuestra vida adulta, un poco más solvente, un poco más tranquila, nos ha permitido comprarnos equipos, material y no resulta, ¿no? Tú ves el producto, he escuchado canciones de todos mis amigos y no tienen nada, no se comparan ni a lo que hicimos. O sea, pueden grabarlas incluso, ¿no? Subirlas a Spotify, ir a un estudio, pero no tienen la potencia, no tienen la intensidad, no tienen nada de esa época, ¿no? Pueden sonar muy bien, ¿no? Pero totalmente vacuos, ¿no? Sin sabor incluso, ¿no? Y nos lo decimos entre nosotros, ¿no? Tengo un amigo, por ejemplo, Frank, que no pudo estar. Sí, Frank, que no pudo estar, el Criacuervos tiene se ha comprado en su casa acá, tiene su guitarra, tiene su amplificador, tiene un bajo, tiene su batería, tiene más de una guitarra, todos nos hemos reunido a tocar con todas esas cosas y no sale, ¿no? No sale, que creo que la comodidad de estas épocas hace justamente que te preocupes por cómo sonar, por cómo adornar, por cómo producir. Te estás preocupando más por el oyente y hemos dejado lo que sucedía antes. Antes te preocupabas solamente de que tus emociones cobren fuerza, cobren vida a través de lo poco que tenías, ¿no? Y en ese sentido sí, yo creo que sería bueno, y ahorita se me ocurre esa idea conversando contigo de relevar, ¿no? La importancia de lo precario, ¿no? Lo precario como bien incluso, ¿no? A atesorar. Sin duda, siempre sucede, bueno, me pasa a mí también que, por ejemplo, me gusta más escuchar música en vivo que música bien grabada. Bueno, alguna vez me parecía que no siento más esa euforia del que está realizando la música, ¿no? Y eso me gusta mucho. Bueno, te voy a plantear una pregunta que, bueno, va a ser doble en realidad. Tenemos que hablar un poquito del contexto de la escena, bueno, especialmente noventera, un poco en tu caso. ¿Cómo era social, económicamente hablando, políticamente hablando? ¿Se vivía una etapa complicada? Estamos hablando de terrorismo, problemas sociales, económicos, dictadura, y al mismo tiempo, ¿no?
un aspecto, y el otro aspecto es cómo hacían ustedes para hacer música. Creo que lo acabas de explicar un poquito con lo anterior, y después el papel fundamental que tuvo tu casa en esas épocas. Sí, en Trujillo yo me sentí protegido realmente, ¿no? Yo vine de la sierra y en la sierra sí sentí el miedo del terrorismo, ¿no? En la época de los 80, medio de los 80, 90, ¿no? Inicio de los 90, donde aparecía esta crisis extrema del terrorismo. No lo viví directamente porque yo vivía también de cierta manera protegido, porque donde yo vivía era una residencia, un hospital, mi padre es médico, y bueno, estábamos protegidos por la cerca. En principio había una cerca que protegía el hospital, pero cuando habían heridos, tanto del ejército como heridos terroristas, acudían a este hospital donde mi padre era el único médico y tenía que atender por la fuerza a ambas facciones incluso, ¿no? Y él me contaba, o yo escuchaba sus conversaciones de cómo él tenía que salvar a uno de estos heridos, sea senderista o sea militar, y tenía que salvarlo incluso a la fuerza, ¿no? O bajo mucha presión. Y se escuchaban las historias, ¿no? De los amigos, las muertes, etc. Entonces fue una época antes de llegar a Trujillo, ¿no? Yo llegué a los 11 años, en el año 87 más o menos. Fue muy, muy atemorizante. Pero mi relación con la música ahí era inexistente. Cuando yo llego a Trujillo a los 11 años, en la época de García, y luego cuando yo me acerco a los grupos, a la escena musical, que es con la gente de psicoterapia, como te había comentado, un poquito antes, en el 92 también, ir a algunos conciertos, ya se estaba resolviendo el tema, ¿no? Fujimori había resuelto el tema, o ¿no? los militares, no fue Fujimori en realidad, pero ya se estaba resolviendo el tema, y en Trujillo no sentía yo el tema del terrorismo tal como lo había sentido en la sierra, ¿no? Y creo que la mayoría de mis amigos tampoco lo sintió. Fue otra la percepción, ¿no? Era escuchar, obviamente habían apagones y todo esto, pero no era un tema, ¿no? de consideración como en la sierra, ¿no? En la sierra yo sí sentía ese temor constante, ¿no? Imagínate para el poblador que no vivía donde yo vivía acomodadamente incluso, ¿no? Para los campesinos era un tema de temor. Pero bueno, vino Fujimori, vino el tema del Fujishock, ¿no? Y ahí tuvieron que emigrar muchas familias, ¿no? Incluida mi madre, por ejemplo, migró a España. Hubo una avalancha de personas que tuvieron que viajar fuera del país a conseguir, porque el cambio de moneda, las medidas económicas que se habían tomado eran insoportables, eran insostenibles para la economía familiar. Y pese a eso, imagínate, pese a eso, con las bandas con las que yo me he relacionado o lo que yo he escuchado, excepto la gente que estaba asociada al metal, el resto de bandas seguía explorando su mundo interior, ¿no? Creo que era lo que querían atesorar, me parece, ¿no? Ahora reflexionando, que querían no contaminarlo con el tema macrosocial, el tema político, ¿no? Por ahí obviamente había uno que otro tema, pero no era lo sustancial, ¿no? Fuera de los amigos del metal, ¿no? Los amigos del metal sí estaban más pegados en letras de ese tipo, pero el resto, no. Socialmente estaba más encaminado a tender puentes, a tender contacto, a mantener situaciones de compañerismo, ¿no? Más que de crítica. La crítica se hacía a partir de cada uno, otros espacios, ¿no? Que tenías conversatorios en las universidades, marchas, si es que cabía por ahí alguno, pero a nivel musical
de las bandas que yo te he mencionado y otras que conozco, no tuvo ese correlato que se espera podía haberse tenido, ¿no? Y en cuanto a lo musical, por ejemplo, por lo económico, hablabas de shock, ¿se podía grabar? ¿Qué tan difícil era hacer una tocada, por ejemplo, ¿no? Era muy fácil, ¿no? Porque no esperabas mucho. No tenías los medios y no te preocupabas por hacerlo de calidad, ¿no? Si había una casa disponible, yo llevaba lo que tenía, otra persona llevaba lo que tenía. Por ejemplo, habían algunos conciertos en los que llevábamos una batea de lavar ropa, le dábamos vuelta y ese era el bombo, ¿no? O cajas de cartón que servían como... Era muy fácil hacer música, era muy fácil grabar porque cogías una grabadora, una reportera y alguien lo registraba. Y ya está, no había más. No había la preocupación o la exquisitez que hay ahora. Era muy sencillo hacer música, era muy sencillo hacer un concierto, era muy fácil tocar, era muy fácil grabar. Obviamente no con la calidad que se quiere ahora, pero era así de inmediato, ¿no? No había necesidad de hacerlo de otra forma. Si había la posibilidad, bienvenida sea, pero como no había esa posibilidad, te avanzaba, ¿no? Tampoco te estresabas mucho, ¿no? Tocabas, hacías tu concierto con lo que haya. A mí se me han perdido varias guitarras, ¿no? Me han regalado algunas, he prestado algunas, nunca me la devolvieron, pero no había faltas, ¿no? No había... Ahora creo que es más difícil, ¿no? Porque ahora te abrumas por la producción, te abruma el sonido, la masterización, te abruma los equipos, te abruma la distribución. Antes no, de eso se encargaban el público mismo, ¿no? Alguien grababa y sacaba fotostática o hacía sus dibujos, a alguien le interesaba el grupo y hacía la maqueta, doblaba y él mismo lo distribuía y a veces llegaba a ti y no sé, incluso era tu grupo, ¿no? Pero te llegaba a ti un cassette de ti mismo, ¿no? Entonces decías, oye, qué loco, ¿no? Esta gente está bien. El público realmente ha sido muy, muy alucinante, ¿no? La gente que ha estado escuchando era parte fundamental. Y hasta ahora no concibo cómo es que yo, por ejemplo, no pueda tener grabaciones de mis grupos, ¿no? Y hay personas que sí las tienen, ¿eh? Personas que sí las tienen en buena calidad y todo, porque ellos eran los que se preocupaban, ¿no? Mira, tú, qué interesante. Y respecto a tu casa, todo el mundo ensayaba ahí, me dijeron. ¿Qué papel? Claro. ¿No? Hubo un tiempo muy, 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 muy bonito, ¿no? Desde el 96, más o menos 96, 97 hasta el 2000, que caía mucha gente a mi casa, como lo fue, por ejemplo, en el caso de la casa de quien yo conocí, de Douglas Mendoza. Igual yo iba y caía mucha gente, pero ya cuando yo me relaciono con otras bandas, con otros amigos, gracias también a que mi casa era una casa grande, la última parte era de adobe, ¿no? Era de quincha, adobe con paja, y bueno, habían cuartos que nadie usaba, ¿no? Al final, y ahí nos poníamos a ensayar y era un ir y venir, ¿no? Una entrada y salida de amigos, grupos, bandas. Había gente que me iba a ver a las 5:30 de la mañana porque trabajaban a las 8:30, ¿no? Para ensayar, de 5:30. O había gente que salía de trabajar 9:30, o José Carlos Zorrillo a veces llegaba, por ejemplo, 10 de la noche y nos quedábamos ensayando hasta las 2, 3, ¿no? Eran momentos bien intensos. Yo no salía de mi casa, ¿no? Yo tenía que esperar a todas las bandas que llegaban, o a todos los amigos que a veces querían ensayar también, ¿no?
por ahí no encontraban sala de ensayo y caían a mi casa, y los Demencia, por ejemplo, en algún momento, los MP3, que también llegaron por ahí a ensayar mientras yo continuaba con mis cosas, ¿no? Fue un espacio muy, muy grato para todos. Era bacán. Y igual, ¿qué otros factores que hayan influido en la escena recuerdas? Por ejemplo, programas de radio, tiendas, quizá programas televisivos o algún promotor que haya ayudado a que la escena se vaya consolidando y, bueno, finalmente se cree todo un constructo, ¿no? Porque entiendo que en el proceso del 96, 97 en adelante, casi el 2000, hubieron bastantes conciertos. Entonces, ¿qué factores propiciaron que haya sucedido esto? Y yo creo que esto se define, puede sonar gracioso, a través del nombre de una de las bandas, ¿no? Anarquistas de Mamá, que fue motivo de pelea del nombre también, ¿no? No aceptábamos, a la mayoría no aceptaba el nombre. El nombre lo puso el amigo, el baterista de Basura, que luego pasó a ser baterista de Anarquistas de Mamá 6 años después, un escritor muy, muy reconocido ahora, que es Juan Carlos Rodríguez Moncada, entonces JC. Nuestras letras eran, ¿no? Las letras de Anarquistas eran sí un poquito de protesta política por ahí, pero se dio cuenta de algo muy importante, sobre todo en nosotros y probablemente en muchos de los amigos que estaban con nosotros, ¿no? Que podíamos protestar lo que quisiéramos, podíamos renegar, pero siempre íbamos a regresar a nuestras casas y siempre íbamos a tener un plato de comida caliente por parte de nuestras madres, ¿no? Entonces, por eso éramos anarquistas, pero de mamá, ¿no? O bajo la sombra de mamá. Y yo creo que eso fue fundamental para que la escena persista. Fuera de productores, radio, todo, fueron las madres trujillanas, que yo no sé qué tal aguante han tenido, ¿no? Yo tengo ahora una hija adolescente, y de imaginarme que venga, qué sé yo, una retahíla de pelucones, con mal aspecto. O sea, yo no los voy a dejar entrar, pero no sé cómo los dejaban entrar en esa época. Las madres nos atendían. Yo creo que el reconocimiento debe ser para ellas. O sea, la escena no hubiese sido la escena sin las madres o los padres de cada uno de nosotros, ¿no? Porque realmente han sido los que han aguantado toda esta locura de cerca de 10 años en mi caso, incluso mis padres, pues, ¿no? Imagínate, mis abuelos con los que yo vivía, ellos han sido los que han puesto las bases de la escena, ¿no? Fuera de lo que haya existido luego, ¿no? Productoras, lo que fuese. Yo creo que el reconocimiento tendría que ser para ellas, ¿no? Para las madres. Así como lo has puesto, pensar, ¿no? Que tu hijo adolescente vayan a tu casa, una tira de pelucones, de negro todavía. No los dejo entrar. Tienes mucha razón, en realidad tienes realmente mucha razón. Sí. Y yo no sé cómo sucedió eso con nosotros. Yo hasta ahora tengo mucho contacto con las madres de mis amigos, ¿no? Imagínate, señoras ya mayores, me llaman, bueno, por mi profesión, luego yo tomé algunos rumbos ahí ya con la psicología, y conversamos, ¿no? Y con esas señoras que en esa época, imagínate, me abrieron las puertas de su hogar, nos dieron un plato de comida o nos dejaban usar su cocina, ¿no? A veces yo me acuerdo que íbamos a la playa, no teníamos muchos recursos, nos poníamos a cazar estos crustáceos de los muy. No sé, claro, nos íbamos a cazar, nos dedicábamos a sacar muy, comprábamos 4 huevos, ¿no? 50 céntimos de huevos y íbamos a la casa de cualquiera a hacer tortilla de muy, ¿no? Y ese era un almuerzo, pasar un buen rato, escuchar música, ¿no? Imagínate una madre que te deje usar su espacio, ¿no? Su espacio vital, su casa. Y era así, ¿no? Yo podía ir en la mañana a la casa ¿de quién? Pues de Luis Maltese de Azulejos,
en la tarde podría ir a almorzar a la casa de Pocho López de Criacuervos, por la tarde incluso me podía quedar con Coco Quiroz de Cofradía, y en la noche me iba a la Campiña de Mocha, a la casa de David Novoa, quedaba hasta el otro día. Pero ¿quién te aguantaba eso? O sea, la familia, ¿no? La familia, porque no dependía de nosotros. Yo te invitaba, pero, o sea, si el padre y la madre te decía, oiga, jovencito, hasta acá nomás. Pero no, había tal entusiasmo, ¿no? ¿Qué habrán visto en nosotros? Tal vez ese candor, esa inocencia, o esa potencia, esa concentración, ¿no? Esa vitalidad, tal vez, que se expresaron de esa forma, ¿no? Siendo muy abiertas las personas, madres sobre todo. Claro, sin dudas, realmente es un aspecto muy fundamental, creo, para el desarrollo de cada uno de los que han tenido una banda, sobre todo en la década de los 90, ¿no? Tan complicado económicamente hablando. Te contacté por primera vez a través de un comentario en YouTube, ¿de acuerdo? Uh-huh. Luego Sí. estaba viendo, bueno, casi todas las noches me pongo a revisar los videos que encuentro de bandas trujillanas y me pongo a escucharlas. En un video de My My Huanchaco haces un comentario, señalas que fue una de las primeras bandas que escuchaste en San Juan, creo, si no me equivoco. Claro. ¿Te acuerdas de esa época cuando eras público, cuando escuchabas las bandas como público? Claro. Qué bien, realmente has hecho tu trabajo de investigación. Así es, acostumbro a poner algunos comentarios en YouTube. Y sí, fue cuando estaba en el colegio, ¿no? En tercer año de secundaria, ¿no? Año 89 más o menos. Una verbena del colegio San Juan. Y fui, porque todos los amigos iban. Yo, como todo adolescente común y corriente, escuchaba Radio Panamericana, cualquier otra radio, y era para mí igual escuchar o no escuchar música, ¿no? No tenía esa sensación, salvo por las experiencias que te dije de mi niñez, ¿no? Pero ese día fui a la verbena y empezaron a tocar estos animales, ¿no? Estas bestias de Maimai. Fue rock, fue muy potente también. Esa fue una experiencia también muy fuerte, porque la primera vez que yo dentro del público vi tal fervor, ¿no? Tal conexión, tanta entrega del público, que me contagié, ¿no? Sin saber, nunca los había escuchado, sin saber la letra, sin nada, igual, ¿no? Te dejas contagiar de estas emociones, te vuelves partícipe y el público, luego yo me he dado cuenta que cuando he sido parte del público, por ejemplo, cuando he ido al reencuentro de Azulejos también, me ha sucedido lo mismo que me sucedió con Maimai, que el público se comporta como un organismo único, ¿no? Entonces tú te integras a ese organismo y es una sensación muy, muy de éxtasis también, ¿no? De plenitud, ¿no? Te contactas y volteas la mirada y ves al público y inmediatamente sientes ese nivel de complicidad, ese nivel de qué sé yo, de encuentro, ¿no? Y yo luego lo he vivenciado, por ejemplo, en situaciones de psicoterapia, ¿no? Ya a raíz de mi profesión hay una modalidad de psicoterapia que se denomina biodanza, ¿no? Me gusta mucho también, la he practicado y he encontrado el mismo sentimiento de éxtasis y de comunión que en un pogo, por ejemplo. O sea, para mí el pogo es fundamental. Es catártico, es liberador y es sanador, ¿no? Y he encontrado esa misma sensación en esta escuela de psicoterapia que es la biodanza. Obviamente la biodanza no es tan agresiva, pero se trabaja a través de una metodología también. Pero en el pogo he encontrado lo mismo, ¿no? Lo encontré con Maimai y lo he encontrado con cada uno de los conciertos a los que yo he ido como público, que han sido finalmente también los de mis amigos, porque tocaba Demencia y yo ya estaba dentro del público y ahí dándome en el pogo con toda la gente.
y a donde voy trato, bueno, ahora ya con los años un poquito menos, pero siempre para mí eso es, el pogo, por ejemplo, es la herramienta emocional por excelencia, ¿no? Para liberarse, para estar aplanado nuevamente a nivel físico y emocional. Mira, qué interesante lo que me dices, y le das una explicación psicológica en realidad, porque para mí, bueno, yo a partir de la década del 2002 o 2003 adelante, he intentado ir a todos los conciertos que he podido, casi hasta el 2002, 2003. Y en algunas ocasiones ha habido conciertos en lugares como el Mall Plaza, ¿no? Que tocaban bandas, algunas medias punk, como Inyectores, ¿no? Yazepam, pero también se combinaban con otros cantantes como Río, sí, hay una combinación. Y no había pogo, pues, ¿no? Entonces yo no sentía lo mismo en los conciertos. Creo que por ahí va la explicación a lo que tú dices. Interesante, me gustó mucho ese aspecto. Bueno, y para ir culminando ya, estaba hablando hace poquito con Carlos Murga y me decía lo importante que fuiste tú, los Criacuervos y algunas otras personas para, para su formación, en este caso musical. Em, ¿Cuál crees que fue en este caso, la importancia de las bandas que tuviste y por qué no tuya, en la consolidación de ciertas características de la escena en Trujillo? Obviamente me refiero a posteriori, sobre estos pequeños detalles. Yo creo que fue fundamental la apertura, ¿no? Y las ganas de colaborar, y nuevamente regreso a lo precario, ¿no? La importancia de lo precario. Saber que lo que tienes es poco, saber que el otro es poco. Yo por azares de la vida y gracias a varios ahorros que pude realizar, pude comprar, por ejemplo, una guitarra, ¿no? Una guitarra eléctrica, pero por ahí me abordaba Jorge Patiño, por ejemplo, el cantante de Reactor, y me decía, oye, préstamela, ¿no? Y normal, se las prestabas porque alguien en algún momento a ti también te había prestado un efecto, un bajo, ¿no? El Paco de Demencia te había prestado en algún momento el bajo, Douglas su efecto, etcétera. O sea, como había tal nivel de ir y venir de cosas, yo prestaba mi guitarra, por ejemplo, a Jorge, y él lo podía tener una semana, 2 semanas, me la devolvía totalmente transformada, con stickers y con cosas, ¿no? Y igual, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí fue determinante para la aparición de muchísimas bandas, ¿no? Porque creo yo que, al igual que mi experiencia le pasó a muchos muchachos de esa época, que veían que era sencillo hacer música, ¿no? No necesitabas ir a una escuela, no necesitabas conocer, no necesitabas tener instrumento para tocar un bajo, o sea, no necesitabas nada, ¿no? Yo lo viví, o sea, ¿cómo es posible que sin saber tocar bajo, con Los Extraños Deseos haya practicado 3 semanas y luego esté abriendo para Leucemia en una discoteca muy conocida, Las Tinajas, que era en el centro de Trujillo, ante más de 200 personas? ¿Cómo era? Yo no me explicaba, ¿no? ¿Cómo era posible que yo esté tocando sin saber tocar? Yo no sabía tocar realmente, ¿no? Había aprendido lo que me habían dicho. Si me decían, haz algo más, no podía hacerlo. Entonces yo decía, qué alucinante. Yo creo que eso lo percibieron muchos muchachos de ese tiempo y dijeron, oye, lo podemos hacer, ¿no? Hagámoslo. No tenemos, prestemos cosas. No nos prestan con las cajas que hay, ¿no? Por ejemplo, el baterista de Nada, ¿no? Pepito López, José López. El único, que ya luego yo, cuando he comprendido los conceptos, el único punk que yo considero, ¿no? El único subterráneo, o el único underground que podría definirse en la escena. No hay más, ¿no? Para mí el resto son todos amigos, partes de la escena, unos más músicos, otros menos músicos, pero la única persona que yo considero subterráneo, underground, punk, y que él no sabe que lo es y no le importa tampoco saberlo,
es Pepe Cruzado, ¿no? Pepe Cruzado, no, Pepe López, Pepito López. Él ha sido baterista de Extraño Deseo, grabó el primer álbum con Extraño Deseo, ha sido baterista con Nada, ha sido baterista de cumbia, de salsa, de jazz, de música criolla, de todo. Y él, por ejemplo, para ensayar, lo único que tenía era un aro de llanta, un aro metálico de llanta y dos varillas de metal. Y todo el día ensayaba haciendo eso, ¿no? Todo el día ensayaba. Hasta hace muy poco, imagínate, después de 25 años recién ha sacado su DNI, ya casi cerca de los 40 años. Ha sido un no identificado, nunca ha tenido un contrato formal. No sé cómo ha sobrevivido Pepito, pero si te topas con él es todo un personaje porque ves tú qué sé yo, a un Sid Vicious o alguien icónico de la escena punk de los 70 o de ahora y no se compara con Pepe, ¿no? O sea, Pepe es tan visceral, tan directo, tan inmediato, tan procaz incluso, ¿no? Tan confrontativo y no tiene el interés de ser y de representar a una movida incluso. Pero por ejemplo, gente como él es la que también ha coexistido con nosotros en la escena. Ha habido muchas personas, así como los estilos, ha sido muy variado, muchas personalidades, y cada uno ha sido acogido, ¿no? Sin ser juzgado. Eso era lo que me llama, y hasta ahora muy, muy poderosamente, la atención de la escena trujillana, ese nivel de respeto, ¿no? de acogimiento, de que seas como seas, podías tener un espacio para poder expresarte. Yo a partir de esa época es que decido estudiar, por ejemplo, psicología, con algunas personas con las que yo me juntaba o seguían al grupo. Ellos me decían, yo les preguntaba por su nombre, oye, ¿cómo te llamas tal, no? Pero me dicen el esquizofrénico. Yo no sabía qué cosa era esquizofrenia, ¿no? Ah, bueno, ya, vente, ¿no? ¿Quieres escuchar al grupo? Ya, vente para mi casa, ¿no? Y ahí estaba esta persona, o estas personas, porque han sido varias que han sido diagnosticadas con esta patología, y que nosotros lo veíamos un poco raros, pero creativos, y no los juzgábamos y no los apartábamos, ¿no? Creo que para ellos también ha significado, además de que para nosotros ha significado un aprendizaje emocional y un aprendizaje de convivencia, para ellos también es esa apertura, esa consideración, sin miramientos, sin juzgar, les ha permitido crecer, porque muchos de ellos son ahora tatuadores, pintores, tienen sus profesiones y les va bien en la vida, ¿no? Pero eso es algo que rescato mucho de este grupo de gente, de esta escena trujillana, ¿no? Que igual, el pretexto siempre ha sido la música, pero estos niveles de aceptación no los he vuelto a encontrar yo en ningún otro lado y con ningún otro grupo de gente, ¿no? Bacán, es interesante. Oye, y sobre todo esa combinación que has hecho de lo que sucedió en la escena en esa década, luego en el trabajo de tu carrera, de psicología, qué espectacular, ¿no? Que eso que me comentas al final, ¿no? Contactarte con alguien que le decían el esquizofrénico porque quizá habrá tenido ese trastorno, ¿no? Y ahora pues saber eso, ¿no? Saber, conocer, qué locura. Bien, interesante. Bien, Waldo, bueno, hasta esta parte pues hemos culminado con esta parte ya con la entrevista. Te agradezco bastante por haberte tomado el tiempo y haber ilustrado realmente lo que pasó. Me has dicho lo que ha pasado en la escena desde el punto de vista que yo considero muy ilustrativo, lo que me has dicho, porque casi siempre se me narra la historia como que muy, muy desde adentro, como que muy sentimentalmente hablando, pero como que le has puesto paños fríos a la situación y eso está muy bien. Te agradezco bastante por la información y también ya sabes que si por ahí encuentras algún tipo de material que me pueda servir, pues que lo envíes. Te agradezco mucho y bueno, si tienes algunas palabras para despedir e invitar a la gente a que siga compartiendo pues no su material, si que tiene conmigo y con todos, en realidad sería bacán. Bueno, gracias, Eder. Bueno, empezando por tu acotación final, bueno, sí, hay gente
que ha registrado mucho material, ¿no? Habría que contactar y hacer un llamado a Douglas, por ejemplo, Douglas Mendoza, a Tito Trigoso, a José Cruzado, a ¿quién más está? A Javier Antonio Sánchez, o Toño también. Ahorita se me ocurren ellos. Ellos han sido parte del público que han registrado bajo distintos medios lo que ha sucedido en esta escena. Algunos por ser tan atesoradores con estos registros se les ha perdido, ¿no? O la vida se ha encargado de darle lecciones muy duras. Yo recuerdo que, por ejemplo, a Pepito Cruzado, ya después de 20 años que fui a buscarlo, quería que me grabe algunas cosas. Pues, ¿no? Yo no tenía nada en mis bandas, ¿no? Me digo, oye, Pepe, tú siempre has grabado en cassette de metal directamente del deck, ¿no? En los conciertos. Y él me mostraba algunas veces, ¿no? Me decía, mira lo que he grabado. Y el sonido era espectacular realmente, ¿no? Porque era grabado por canales, era espectacular. Y luego él, en un momento con mucha emoción, me dijo que uno de sus hermanos había caído en las garras del amor y había usado sus cintas para hacer grabaciones a su enamorada de turno con baladas de la radio, de algún baladista de estos que Qué locura. Imagínate a ese nivel cómo se han perdido cosas muy alucinantes. Yo en mi poder tengo por ahí cerca de 30, 40 cintas que no sé qué tendrán, pero son cintas de los ensayos que he tenido en algún momento que pase esto de la pandemia. Iré a buscar un convertidor y ojalá que haya, no sé qué habrá, ¿no? Pero hay personas como las que te he mencionado que por ahí deben tener algún material. Y bueno, refiriéndome a tu primera cuestión o invitación a cerrar con algo, era agradecer al público realmente, ¿no? A los amigos que nos iban a escuchar, que nos han escuchado, que después de tantos años igual nos han ubicado, o me han pedido material, que igual como tú ha significado algo en sus vidas esta escena trujillana. Agradecerles profundamente por el cariño, ¿no? Por el acogimiento, por habernos salvado, a mí, por ejemplo, de situaciones económicas también difíciles. Ha habido amigos del público que me han comprado cassettes, cintas, ¿no? A mí me gustaba coleccionar mucha música luego en estos años, y a veces he tenido necesidad y yo recuerdo coger mi bicicleta a 5 de la mañana, ubicar a uno de estos amigos que no eran músicos, sino que eran parte del público, ir a venderles mis cassettes, mis CDs, para poder solventar algunos días, porque la situación era crítica. Y con mucho agrado, mucho desprendimiento, te daban siempre una mano, ¿no? La gente del público realmente ha sido fundamental en esto. Yo agradezco a todos los amigos, a todas las amigas que en algún momento han sido parte de esta escena y que continúan siendo parte, porque yo cada vez que voy a Trujillo, para mí es muy grato, porque camino por la calle y me encuentro con A, B o C persona, incluso que yo no reconozco al punto de eso porque no he convivido, pero ellos sí me reconocen por algún grupo que yo he tocado y me siguen invitando a sus casas a estar con ellos, a cenar, a compartir. Para mí me parece hasta ahora, ¿no? Alucinante, tantos años después, y que un desconocido te intercepte por la calle, te reconozca y te invite a su hogar, es para mí la definición que podríamos tener de éxito, si se quiere decir de alguna forma, ¿no? Bacán, Wallo, muchas gracias. Entonces, espero pues seguir comunicándonos y seguramente vamos a tener otro momento para seguir charlando, hermano. Bueno, me despido. Gracias, Eder. Oye, y genial, que te vaya bien el proyecto. Y cualquier cosa me escribes nada más. Genial. Un abrazo, maestro. Cuídate, hermano. Hasta luego.